Continuando con los temas del lenguaje ensamblador, hoy vamos a ver el tema de funciones. ¿Pero qué es una función? Una función es básicamente otra herramienta que se utiliza en programación, una herramienta que va a servirnos para estructurar los programas, para hacer que los programas sean más fáciles de entender y sobre todo para hacer que el código pueda ser reutilizable. Una función, o más bien dividir el código en funciones, nos va a permitir seguir de una forma más sencilla la estructura del código, buscar errores en este código y muchas veces estas funciones las vamos a utilizar más de una vez, las vamos a reutilizar. Si nosotros pensamos en lenguajes de alto nivel, tal como C, C++, Java, pues ahí hacemos mucho uso de funciones. Por ejemplo, en C tenemos las famosas funciones printf, scanf. Printf nos servía para imprimir mensajes en la pantalla y scanf nos servía para leer datos del teclado. Justamente para comunicarnos con estas funciones, nosotros utilizábamos ciertos parámetros. En el caso del printf poníamos las cosas que queríamos imprimir dentro de unos paréntesis. En el caso de scanf poníamos entre paréntesis la variable en donde nosotros queríamos que el resultado nos fuera devuelto. Pues justamente para comunicarnos con las funciones nosotros hacemos uso de parámetros. Y estos parámetros nos van a permitir enviar información a las funciones, por ejemplo, las cosas que queremos que calcule, los valores sobre los cuales que queremos que opere, y también nos va a permitir leer de la función, básicamente leer el resultado después de que esa función procesó nuestros datos. Justamente las funciones son una forma de abstracción en software. Básicamente nos permiten reducir la complejidad del código y nosotros vamos a hacer uso de ellas también en lenguaje ensamblador. Ahora muy bien, para nosotros ejecutar una función, ¿qué pasos se deben seguir? Pues un programa tiene que seguir ciertos pasos para poder ejecutar una función. Entonces, el paso número 1 es poner los parámetros en un lugar donde la función los pueda acceder. En nuestro caso, ese lugar van a ser los registros de A0 a A3. Eso es el lugar donde nosotros vamos a guardar las entradas de la función de A0 a A3 en esos registros. Lo siguiente que tiene que hacer un programa para llamar una función es transferir el control a esa función. En nuestro caso, para hacer esa transferencia, lo vamos a hacer a través de un salto. Y este salto va a ser un salto incondicional. Y en particular va a ser el salto JAL. Y después del JAL va a venir el nombre de la función. Por ejemplo, func. El JAL, ¿qué hace? Pues justamente va a transferir el control, va a saltar, va a modificar el contador de programa, el PC, para que empiece a ejecutar en otra zona de código, que es donde nosotros tenemos ubicada nuestra función. Pero el JAL, además, antes de transferir el control a esa función, va a tomar el valor del PC del contador de programa más 4 y ese valor lo va a guardar en un registro, que es el registro RA. Básicamente el registro de retorno de dirección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acabemos la función acaba de ejecutar, necesitamos transferir el control nuevamente al programa que invocó esa función. ¿Dónde está ese programa? Pues justamente si nosotros pensamos que la instrucción que va a llamar a la función es el JAL, la siguiente instrucción del programa que está llamando a la función está en PC más 4. Recordemos que el PC es básicamente un registro interno del procesador que contiene la dirección de la instrucción que se está ejecutando. Si la instrucción que se está ejecutando es el JAL,
la siguiente instrucción después del JAL es PC más 4, es decir, una palabra adelante en la memoria. Lo siguiente que tiene que hacer una función es adquirir los recursos que ocupe. Entonces, normalmente, en términos de recursos, vamos a hablar de memoria. Entonces, la función va a necesitar determinar qué ocupa, cuáles registros, posiciones de memoria y otras cosas que vamos a ver más adelante para poder ejecutarse. El siguiente paso, pues parece el más obvio de todos, que es que la función haga la tarea para la cual está destinada. Ese sería el paso número 4. Básicamente, hacer la tarea. El siguiente paso es poner el resultado de esa tarea en un lugar donde el programa que llamó a esa función lo pueda tomar. En nuestro caso en MIPS, ese lugar van a ser los registros V0 y V1. Esos son los dos registros que vamos a utilizar para guardar los resultados de una función. Y el siguiente paso y último que tiene que hacer una función es retornar el control al punto de origen, a aquella función que la llamó. La función original primigenia que llamó a la función que se está ejecutando necesita recobrar el control. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente hacemos uso de otro salto incondicional, pero en este caso va a ser el JR, Jump Register, JR. Y JR recibe un parámetro que es el registro donde tenemos almacenada la dirección a la cual deseamos saltar. Pues justamente ese registro en nuestro caso habitualmente va a ser el RA. Casi siempre es el RA. ¿Por qué? Porque justamente la función que llamó a la segunda función guardó en RA su siguiente instrucción antes de saltar y el JAL eso lo hizo de forma automática. Entonces en RA nosotros ya tenemos la dirección de la función original. Entonces simplemente saltamos a esa dirección que está almacenada en RA. Estos son los 6 pasos que tiene que seguir toda función. Ahora bien, retomando cosas, pues normalmente nosotros vamos a utilizar los registros A0 a A3 para pasarle parámetros a la función. Estos van a ser los registros que nosotros vamos a utilizar para pasar argumentos a la función. V0, V1, estos dos registros van a ser los que vamos a utilizar para que la función nos devuelva un resultado. Y por último, el RA va a ser el registro en donde se va a almacenar de forma automática la dirección de retorno. Entonces, aquí tenemos algunos de estos pasos en este diagrama. En el primer caso, el programa que llama es el que va a ejecutar el JAL. Y básicamente esta instrucción le va a transferir el control a la función. Luego va a venir la función que va a hacer algo. Y por último va a acabar haciendo una llamada a JRRA. Entonces la función llamada es la que va a ejecutar el JRRA para devolverle el control a la función que la llamó. Registros importantes o los más importantes en el caso de funciones, el contador de programa, que el contador de programa va a cambiar de forma automática. Nosotros no vamos a hacer nada para que cambie, no vamos a poner direcciones ahí, sino que justamente el JAL va a hacer que él cambie, pero nosotros no ponemos explícitamente una dirección en el PC. El RA y el JAL nuevamente va a salvar el PC más 4 en RA y esto se hace de forma automática. Muy bien, veamos un ejemplo de función. Aquí tenemos un algoritmo que es el algoritmo más sencillo para ordenar, que es el famoso bubble sort, el algoritmo este de la ordenación burbuja. Entonces, ¿cómo funciona este
algoritmo? Pues básicamente vamos a ver. Entonces, paso número 1. Empezamos a comparar. Entonces se compara el 5 con el 1. Como el 1 es menor que el 5, entonces se va a hacer un swapping, se va a cambiar. Luego se va a comparar el 5 con el 4. Nuevamente, como el 4 es menor, se va a hacer un swapping, se va a cambiar, se van a intercambiar ellos dos. Nuevamente se va a comparar el 2 con el 5, como el 2 es menor, nuevamente se va a hacer un swapping. Y por último se va a comparar el 5 con el 8. Como el 5 es menor, entonces en este caso no se hace ningún swapping, se queda exactamente igual. Como se hizo una iteración, todo esto es una iteración de la función. Como hubo swapping, entonces se tiene que hacer una nueva iteración. Entonces pasamos a la segunda pasada. Nuevamente se van a comparar el 1 con el 4. Como el 1 es menor, no se necesita hacer ningún cambio, se queda igual. Luego se va a comparar el 4 con el 2. Como el 2 es menor, entonces sí, se va a hacer un swapping. Luego se va a comparar el 4 con el 5. Como el 4 es menor, no hay que hacer swapping. Y aunque ya se hizo y ya sabemos que está bien, tenemos que comparar nuevamente el 5 con el 8. Y no hay un swapping. Ahora, como nuevamente esto es otra pasada del código, todo esto que está aquí, y como en esta pasada hubo un swapping, entonces se tiene que hacer una nueva pasada. En la tercera pasada se compara el 1 con el 2. Como el 1 es menor, no hay swap. Se compara el 2 con el 4. Nuevamente no hay swap porque el 2 es menor. El 4 con el 5. No hay swap. Y el 5 con el 8. No hay swap. Y acabamos la tercera pasada. Entonces, esta última sería la tercera iteración del algoritmo. Y como no hubo ningún swap en esta iteración, entonces se dice que el array ya está ordenado. Y efectivamente ya está ordenado. Entonces, en este algoritmo nosotros tenemos algo interesante que es el swapping. Entonces podríamos pensar que podríamos hacer una función para hacer el swapping. Entonces vamos a hacer una función para hacer el swapping. Primero la llamamos swap y esa función primero la planteamos en un lenguaje de alto nivel, como C. Entonces tenemos la función swap que no devuelve nada, por eso aquí ponemos void porque no va a devolver nada y va a recibir dos cosas: la dirección base de un array y el késimo elemento que queremos intercambiar con el késimo más un elemento. Entonces, en alto nivel, ¿qué se haría? Pues en alto nivel nosotros definiríamos una variable temporal. En esta variable temporal almacenaríamos el késimo elemento, vk. Luego, en el késimo elemento almacenamos el késimo más un elemento. Vea que ya estamos haciendo el swap. Si nosotros no hubiéramos guardado el késimo elemento en temp, al hacer esta instrucción lo perderíamos. Vean que ya lo estamos escribiendo, por eso es necesario guardarlo en temp. Y luego en la posición vk más 1 guardamos temp, que es el késimo elemento. Entonces vean que lo que estamos haciendo es que al késimo elemento guardamos el késimo más 1 y en el késimo más 1 guardamos el késimo, que es lo que está almacenado en temp. Ok, esa sería nuestra función de swap. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta función de swap en ensamblador? Pues lo primero es que nosotros vamos a definir una función. Entonces, ¿qué habíamos dicho? En el caso de las funciones, que necesitamos tener un lugar donde pasarle los parámetros. Y dijimos que vamos a utilizar para ello los registros A. Entonces, en este caso, vamos a decir
que la base del array v lo vamos a mapear o se lo vamos a pasar a la función a través de A0 y el k, que es el elemento que queremos intercambiar, se lo pasamos a través de A1. Muy bien. Justamente aquí nosotros vamos a utilizar la misma fórmula que hemos venido utilizando para justamente leer el késimo elemento de un array. ¿Cómo era esta fórmula? Pues es la base del array más k por 4. Esta fórmula la hemos venido utilizando múltiples veces. Entonces, justamente lo primero que tenemos que hacer nosotros es agarrar ese k y multiplicarlo por 4. ¿Cómo lo hacemos? Desplazando 2 veces a la izquierda. Entonces, en T1 nosotros vamos a dejarnos k por 4. Lo siguiente va a ser a ese resultado sumarle la base del array, que lo estamos pasando a través de A0. Entonces, en T1 ya tenemos la dirección del késimo elemento. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Leemos. Aquí, estas dos instrucciones, tenemos la dirección, pero todavía no tenemos el elemento. Tenemos que acceder a la memoria para leer ese elemento. ¿Cómo la accedemos? A través de load word. Entonces, cargamos en T0 el késimo elemento. Y luego cargamos en T2 el késimo más un elemento. Por eso le sumamos aquí 4. Porque si es un array de palabras, si tenemos un elemento en la posición K, pues justamente si le sumamos 4 posiciones de memoria, llegamos al siguiente elemento. Recordemos que estamos almacenando en una memoria palabras y que las palabras son de 32 bits y que la memoria, cada uno de sus elementos es de 8 bits. Por lo tanto, cada palabra ocupa 4 posiciones de memoria. Por eso, el késimo más un elemento está 4 posiciones de memoria más adelante. Y en T2, entonces tenemos el késimo más un elemento. Y ahora sí, vean que hacemos el swapping, ahora sí. T2 que tiene vk más 1. Entonces, vk más 1 lo guardamos donde está o donde estaba vk. Y T0 que tiene vk. ¿Y dónde lo guardamos? Donde estaba vk más 1. Entonces ya hacemos el swapping ahí. Y ahora hacemos ya el retorno de la función. Se acabó la función, no devuelve nada. Y simplemente hacemos un JRRA, porque en el RA está la dirección de retorno de la función. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros necesitamos hacer uso de más registros? ¿Qué pasa si solo utilizar los registros de A0 a A3, el V0 y el V1 no nos resulta suficiente? Ocupamos utilizar más registros en la función. Pues vamos a tener que almacenar esos registros en memoria. Y justamente en programación existe una estructura que es ideal para hacer esto. Y esta estructura se llama pila, se llama la famosa pila, la famosa stack. Okay. Y se dice que esta estructura es una estructura que sigue un algoritmo last in, first out. El último que entró es el primero que sale, o por sus siglas LIFO. Entonces una pila es una estructura en donde el último que entró va a ser el primero que va a salir. En nuestro caso vamos a tener un elemento para hacer uso de esta estructura que se va a llamar el stack pointer, el puntero de pila. Y el puntero de pila básicamente va a apuntarnos a la posición de memoria más recientemente utilizada, la que tiene el último elemento que se metió en la pila. Ahí apunta el SP, el stack pointer, a la dirección de memoria donde acabo de guardar un elemento. En el caso de MIPS, para hacer uso del SP, utilizamos el registro 29.
Y ese registro se llama justamente SP de Stack Pointer. Ahora, el SP justamente va a servirnos para direccionar la memoria y para señalarnos dónde fue la última posición de memoria donde guardamos algo. Ok. Ahora, por razones históricas, la pila tiene un crecimiento hacia abajo. Es decir, va a ir de direcciones más altas hacia direcciones más bajas. Ese va a ser el crecimiento que va a tener. Entonces, por así decirlo, va a empezar en una dirección de todos Fs y va a ir creciendo hacia una dirección de todos ceros. Esa es la dirección en que va a crecer la pila. Muy bien, un poco más de la pila. Habíamos dicho que justamente la pila es una estructura que sigue un algoritmo LIFO, un algoritmo que el último que entró es el primero que sale, que tenemos un puntero de pila, que este puntero nos va a servir básicamente para direccionar la memoria y para decirnos dónde está el último elemento que guardamos en la pila. Y la pila va a hacer uso, por así decirlo, va a seguir, va a regirse mediante dos mecanismos. Un mecanismo que se llama push, que básicamente va a agregar un elemento en la pila, y un mecanismo que se llama pop, que va a remover un elemento de la pila. Entonces, con este dibujo que está aquí, pues básicamente el SP apunta a lo último que se metió. Entonces, yo ahora hago un push de A, es decir, meto A. Entonces, ahora el SP apunta a A, que fue lo último que metí. Ahora hago un push de B. Y justamente el SP ahora apunta a B, que es lo último que yo metí. Y ahora puedo hacer un pop de B. No puedo hacer un pop de A, no puedo sacar A. Tengo que sacar lo último que se metió. En este caso tengo que hacer un pop de B. El puntero de pila se actualiza para apuntar ahora a A. Y cuando hago un pop de A, nuevamente se actualiza y queda como estaba al principio. Algo importante, estas actualizaciones del puntero de pila no se hacen de forma automática. Nosotros las vamos a tener que hacer manualmente. Y tampoco vamos a tener instrucciones que se llamen push y pop, sino que para escribir en memoria vamos a utilizar nuestro ya conocido store word, y para leer de memoria vamos a utilizar nuestro ya conocido load word. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, digamos que nosotros tenemos esta función, que esta función va a recibir 4 variables: G, H, I y J. Y estas 4 variables, pues básicamente se van a procesar, se va a definir dentro de la función otra variable que se va a llamar F, y a esta variable se le va a asignar el resultado de esta operación: G más H menos I más J. Y se retorna ese resultado que estaba almacenado en F. Eso es toda la función. Muy bien, vamos a suponer que justamente esos registros G, H y J se pasan a través de los registros que tenemos ya reservados para pasar parámetros a una función. Es decir, G se pasa a través de A0, H a través de A1, J a través de A2, I a través de A2 y J a través de A3. Entonces así, básicamente haríamos el mapeo. Entonces, a través de A0, nosotros vamos a pasar G, a través de A1, H, a través de A2, I, y a través de A3 vamos a pasar J. Muy bien. Ya con eso tenemos las 4 variables de entrada de la función. Vamos a suponer que F se va a mapear a S0. Entonces, F, que es donde guardamos el resultado, se va a mapear a S0. Muy bien,
vamos a concentrarnos únicamente en la línea que hace algo, que es esta que está aquí. Vamos a concentrarnos únicamente en esta línea y vamos a ver cómo quedaría esta línea en ensamblador, cómo la traducimos. Pues esta línea justamente la tenemos que traducir a través de 3 operaciones aritméticas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Sumar A0 y A1, o lo que es lo mismo, sumar G y H. Y el resultado lo guardamos en T0. Ya ponemos a jugar otro registro más. Luego vamos a sumar I y J y el resultado lo guardamos en T1. Y luego básicamente hacemos la resta. En F guardamos el resultado de T0, que es G más H, menos T1, que es I más J, que es lo que nos dice la función. Entonces ya en S0 tenemos el resultado de la función, tenemos esa F. Muy bien. Eso nada más como para ver la parte de ejecución, porque vamos a tener que hacer más cosas. Entonces vean que en esta función que está aquí, que ya hicimos en ensamblador, pues justamente estas 3 líneas son las 3 líneas de ejecución en donde vamos a calcular la función. Y tenemos ahora más líneas de código. ¿Okay? Tenemos 10 líneas de código más, además de esas 3 que están allí. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar esas 10 líneas de código que están ahí? Pues justamente lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que no necesariamente yo voy a tener permiso para modificar T0, T1 y S0. Es muy probable que la función que llama a esta función leafExample necesite el valor de estos registros. Que esa función no quiera que estos registros cambien, que no quiera que estos registros se los toquen. Y puede que esta función pues considere que únicamente se están modificando los registros A y los registros V, que son los que en teoría la función va a tocar. Entonces, ¿qué pasa con esos registros? Pues justamente estamos ocupando más registros de los A y más registros de los V. Entonces, nosotros esos registros que vamos a modificar, en principio los tendríamos que guardar en la pila. ¿Para qué guardarlos en la pila? Para luego restablecerlos a su valor original. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver las condiciones iniciales de nuestro programa, de nuestra función. Vean el SP donde está. El SP apunta originalmente a esta dirección. Entonces vamos a suponer que aquí hay algo guardado. Alguien guardó algo aquí. ¿Por qué? Porque el SP apunta a lo último que se guardó en la pila. Entonces pues ahí seguramente habrá algo guardado. Entonces ese algo en principio no lo podemos tocar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, dado que queremos guardar 3 registros, T0, T1 y S0, 3 registros, cada uno de estos registros, 3 registros, cada uno es de 32 bits, es del ancho de una palabra, es decir, cada uno ocupa 4 posiciones de memoria, 4 bytes. Entonces, dado que ocupamos 3 registros, 3 por 4, 12. Ocupamos 12 posiciones de memoria. Entonces, ¿dónde estaba originalmente el SP? Estaba aquí. Y yo ahora voy a querer guardar cosas en la pila para que no se modifiquen. Entonces ocupo pedir 12 espacios en la pila. Entonces tengo que agarrar el SP y moverlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 posiciones. Entonces para que apunte ahora a esta dirección. Y entonces este espacio que está aquí, yo ya lo solicité para guardar cosas. Y entonces voy a empezar a guardar las cosas.
voy a empezar a hacer un push. Entonces, ¿qué dijimos? Que un push va a ser equivalente a usar el store word. Entonces, lo primero que voy a hacer es guardar T1 en estas 4 posiciones de memoria. Lo primero que voy a hacer es guardar T1 en estas 4 que están ahí, de 8 a B. Ahí voy a guardar lo que haya almacenado en T1. Lo siguiente que voy a hacer va a ser ahora guardar T0 en estas otras 4, del 7 al 4. Ahí voy a guardar ahora T0. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser guardar S0. Ahí voy a guardar lo que haya almacenado en esos registros. Ahora ya puedo modificar libremente esos registros porque su valor original yo lo guardé en memoria. Entonces, si alguien lo ocupa luego, está en memoria. Yo se lo puedo devolver en el estado en que lo recibí. Lo siguiente que voy a hacer son las 3 líneas de código que vimos, que básicamente nos van a servir para hacer nuestros cálculos. Lo siguiente va a ser poner el resultado en el registro V0. ¿Por qué? Porque el V0 es el registro que yo utilizo justo con V1 para devolver resultados de una función. Entonces guardo el resultado. El cálculo de f yo lo tenía en S0. Pues ahora lo voy a guardar donde tiene que estar, en V0, para que la función que me llamó pueda leer ese resultado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Pues que T0, T1 y S0 se modificaron. Yo los modifiqué con estas instrucciones de suma y de resta. Y ahora tienen valores nuevos. Yo voy a agarrar y les voy a devolver los valores originales que tengo almacenados en la pila. Entonces, justamente voy a restablecer el valor original de S0, el valor original de T0 y el valor original de T1. Y nuevamente vamos a devolver el puntero de pila a donde lo había encontrado. Lo necesito devolver aquí. Entonces, para moverlo, yo le había restado 12 posiciones. Pues ahora le sumo 12 posiciones y lo devuelvo como lo encontré. Y vean que justamente yo ya dejé todo como lo encontré. En memoria quedan guardados estos valores y estos valores quedan guardados ahí en memoria. Pero no importa porque yo puedo cambiar todo lo que esté hacia direcciones más bajas del SP. En esa dirección yo puedo cambiar cosas. No hay ningún problema. Está bien cambiar cosas en esa dirección. En esta dirección no puedo cambiar cosas. Entonces justamente yo cambié en la dirección en que puedo. Y entonces ya puedo hacer un JRRA y devolverme a la función que me llamó. Y esta función ya tiene el resultado para el cual llamó a la función leafExample en V0. Ya va a poder leer ese resultado y hacer con ese resultado lo que quiera. Muy bien. En ese ejemplo nosotros básicamente preservamos todos los registros. Pero existe una convención y esta convención es que los registros T, los registros temporales, y justamente ya aquí nosotros vamos a empezar a utilizar el nombre de los registros, y el nombre me refiero a su función que está implícita en el nombre. Los registros T van a ser registros temporales. Entonces, estos registros los puede cambiar cualquier función. La función los puede cambiar libremente. No tiene que devolverlos en el valor en que los encontró. Si una función va a llamar a otra, nosotros tenemos una función A. Esta función A va a llamar a una función B. Y esta función A tiene algo que tiene mucho valor en un registro temporal, por ejemplo T0, antes de llamar a la función B, tiene que agarrar esto y guardarlo en la pila para luego, cuando regrese, restablecerlo. ¿Por qué? Porque la función B puede agarrar todos los registros temporales de T0 a T9
y hacer con ellos lo que quiera. Las puede cambiar, es libre de cambiarlos. Si una función quiere que esos registros mantengan su valor antes de llamar a otra función, en este caso A antes de llamar a B, tiene que agarrar T0 y guardarlo en una pila. Y después, cuando vuelve, restablecerlo. Los registros S0 a S7 se llaman registros salvados. Y justamente esos registros, nuevamente, si tenemos dos funciones A y B, si B quiere hacer uso de algún registro S, del que sea, SX, tiene que hacer lo que hicimos antes, es decir, tiene que agarrar este registro, guardarlo en la pila, guardar ahí el registro SX que va a utilizar y restablecerlo antes de volver a la función A, que fue la que lo llamó. ¿Por qué? Porque A, en lo que tenga guardado en los registros S, tiene que estar seguro que no se van a cambiar. Los registros S son salvados por eso. A tiene la seguridad que no se van a cambiar esos registros. Si B los ocupa, tiene que guardarlos en la pila y restablecerlos antes de volver a A. Muy bien, ahora existen funciones anidadas. ¿Qué son esto de funciones anidadas? Son funciones que llaman a otras funciones. Si nosotros tenemos una función que no llama a ninguna otra, se dice que es una función hoja. Normalmente las funciones van a llamar a otras funciones. Eso es súper habitual. Y dentro de las funciones que llaman a otras funciones tenemos un caso especial que son las funciones recursivas. Que las funciones recursivas básicamente llaman a clones de sí mismas. Se llaman a ellas mismas. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos con funciones que no son hojas, es decir, funciones que llaman a otras funciones, sean recursivas o no, pero que llaman a otras funciones. Entonces veamos este caso que está aquí. Nosotros tenemos una función main, una función principal, que va a llamar a una función A y esta función A va a llamar a una función B. Entonces vamos a ver. En el caso de la función A, pone un valor en A0 igual a 3 y va a llamar a A. Entonces ahora nosotros ¿qué tenemos? Pues justamente el procesador solo tiene un registro A0 y solo tiene un registro RA. El procesador no tiene registros por funciones, solo tiene uno de cada uno. Y estos registros son utilizados entre todas las funciones. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos poniendo un 3 en A0. Y en RA, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener la dirección de retorno de la función main, que es la que nos llamó. Y vamos a saltar a la función A. Entonces, ya se llamó A. La función A ahora va a agarrar y va a poner en A0 un 7. Entonces ya no hay un 3, ahora hay un 7. Y va a llamar a B. Y entonces ya en RA no va a estar la dirección de retorno de la función main, sino que va a estar la dirección de retorno de A. Es decir, aquí donde dice do something. Pues se va a llamar a la función B, la función B va a hacer lo que tenga que hacer y va a hacer un JRRA para devolverse. ¿Dónde se va a devolver? Pues sí, justamente se va a devolver a do something, porque es donde tiene que devolverse y está bien. Pues ya la función A va a hacer algo. Y para hacer ese algo, si la función main le pasó un valor de A con 3, pues probablemente es porque tiene que hacer un cálculo con ese 3. Pero ya no va a hacer un cálculo con ese 3, va a hacer un cálculo con el 7, que fue el valor que la función A puso antes de llamar a B.
Entonces ahora el cálculo lo va a hacer con 7, no con 3. Y más importante que eso, cuando ya hace lo que tenga que hacer, va a ser un JRRA. Pero ¿a quién va a devolverse? Va a devolverse a A. Va a devolverse a aquí mismo. Entonces va a quedar en este ciclo eterno va a quedar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la dirección de retorno del main, sino que tenemos la dirección de retorno de A. Se va a quedar ahí. Justamente con eso tenemos que tener cuidado cuando hacemos uso de funciones que no son funciones hoja. El RA y los parámetros que nos pasen, nosotros vamos a tener que almacenar en la pila antes de llamar a otra función. ¿Por qué? Porque si no, vamos a calcular cosas de forma errónea y, más grave que eso, vamos a perder la dirección de retorno. Entonces, la mejor solución para eso es almacenar las cosas en la pila. ¿Quién tiene que almacenar las cosas? Pues justamente la función que llama a otra tiene que asegurarse de tener los resultados, los valores correctos de A y de T. ¿Okay? La función que llama. Recuerden que la función llamada tiene permiso total de cambiar los registros temporales y de cambiar los registros A. Si la función que va a llamar quiere que se conserven esos registros, tiene que guardarlos en la pila. Ahora, la función llamada tiene que guardar el RA y el S0, el S7. Esos registros no los puede cambiar. Ahora vamos a ver qué pasa con el RA en una función recursiva. Entonces, para hacer uso de eso, vamos a ver esta función recursiva. Esta función, pues, básicamente nos sirve para calcular el factorial. Entonces, para calcular el factorial, va a recibir un valor n, un entero, y si n es menor que 1, va a retornar 1, y si no, va a retornar n por ella misma, por factorial de n menos 1. Entonces vean que aquí ya hablamos de una función recursiva que se va a llamar a sí misma. Vamos a ver esta función con un ejemplo. Entonces la vamos a llamar con 3. Entonces llamamos a esta función con 3 y vamos a ver qué pasa. Pues la llamamos con 3, ponemos un 3 en la entrada y llamamos a la función factorial. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Pues que 3 no va a cumplir con esta línea, 3 no es menor que 1, entonces va a llamar a n, que es 3, por un clon de sí mismo. Pero este clon ahora va a recibir en su entrada un 2, n-1. Nuevamente, este clon tiene un 2 en su entrada y por lo tanto no cumple con esta línea de código, no cumple con el if. ¿Qué tiene que hacer? El else. ¿Y qué hace el else? Pues llamarse a sí misma, hacer 2 por factorial de n-1. Entonces se va a llamar a sí misma ahora con un 1 en la entrada. Y esta función 1 pues tampoco va a cumplir con sí mismo con la restricción de n menor que 1, por lo que va a tener que llamarse a sí misma. 1 por 0. Y ahora esta sí va a cumplir con la condición del if y nos va a dar un 1. Entonces esta función nos va a devolver un 1. Ahora ya puedo hacer la multiplicación. 1 por 1 va a ser 1. Y ya esta también tengo el resultado, por lo que puedo hacer 2 por 1, 2. Y ya mi función original puede hacer el cálculo de 3 por 2, 6. Y entonces ya obtengo el resultado del cálculo del factorial de 3. Ya tengo el resultado de 6. Muy bien, vamos a ver esto en ensamblador. Primero que nada, ¿cómo traduzco esta función a ensamblador? Vamos a ver. Tenemos dos cosas importantes aquí. La primera cosa súper importante es el RA. Yo voy a llamarme a mí mismo. Voy a llamar a un clon de mí mismo.
Entonces necesito salvar la dirección de retorno antes de llamarme, porque si no, la voy a perder. Y la otra cosa importante es el A0, que básicamente el A0 es el N. Antes de llamarme a mí misma, yo voy a agarrar y me voy a llamar a mí misma con un N-1. Entonces a través del A0 yo le voy a pasar N-1. Por lo tanto, el valor original de N lo voy a necesitar guardar. Y ahora, ¿dónde voy a guardar eso? Pues justamente en la pila. Entonces, ¿cómo funcionaba la pila? Pues en la pila yo iba a agarrar, iba a reservar el espacio que ocupo. En este caso, dado que quiero guardar 2 registros, ocupo 2 por 4, 8 posiciones de memoria. Entonces, en una posición voy a guardar el RA y en otra el A0. Ahora voy a comparar el registro A0 con 1. ¿Para qué? Necesito saber si N es menor que 1. Entonces, N es menor que 1. Si N es menor que 1, entonces T0 va a ser igual a 1. Caso contrario, va a ser igual a 0. Entonces aquí justamente hago la comparación y digo T0 es 0. Si T0 es 0, quiere decir que A0 no es menor que 1. Entonces, si no es, vamos a saltar a L1. Si sí, pues es como el if. Voy a retornar un 1. ¿Dónde retorno un 1? En V0. En V0 pongo un 1 y lo retorno. ¿Y qué hago con la pila? Pues justamente, si se cumple el if, que serían estas instrucciones de aquí, en estas instrucciones no modifiqué el RA ni el A0. Entonces simplemente restablezco la pila, el puntero de pila al valor en que lo encontré, sumándole 8 y regreso. Si no se hace el if, que son estas 3 instrucciones que están aquí, sino que se tiene que hacer el else, que serían estas instrucciones que están aquí, corresponden al else. Entonces, vamos a ver. Primero que nada, voy a agarrar a 0 y le voy a restar 1, n-1. Y voy a llamar nuevamente a mi función de factorial para que haga lo que tenga que hacer. Entonces esta función se va a llamar de forma recursiva con un n-1 y cuando regrese, pues ¿qué vamos a hacer cuando la función regrese? Pues cuando la función regrese, lo primero que tengo que hacer es restablecer el n original porque ahí le había restado 1. Entonces de la pila vamos a leer el valor original de A0, mi n. Vamos a leer la dirección de retorno de la función que me llamó originalmente y vamos a restablecer la pila a su valor original. Y luego vamos a suponer que tenemos una instrucción que se llama mul que va a multiplicar n por el resultado de factorial de n-1, que factorial de n-1 me devolvió el resultado en V0. Y ahora hacemos un JRRA y me devuelvo ya sea la función original o alguna otra factorial que me llamó. Vamos a ver esta función paso a paso. Entonces, cosas que tenemos que ver. Vamos a ver. Vamos a tener aquí cuál de todos los clones se trata. Entonces, si factorial de n, vamos a tener aquí cuál de todos los clones. La vamos a llamar con 3, igual que el ejemplo que hicimos antes. Ahora, en este caso, los únicos registros que se modifican son RA, A0, T0 y V0. Son los 4 registros que nosotros modificamos en toda la función. Y el SP también. Entonces el SP lo vamos a ir moviendo a través de la memoria y los valores de estos otros 4 registros sí los vamos a ir modificando aquí. Y justamente vamos a llamar primero que nada a esta función con 3. Entonces vamos a llamar a esta función con 3 y vamos a ver qué está pasando.
Analizamos entonces el caso en que llamamos a nuestra función factorial con 3. A ver qué está pasando. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver cada una de las instrucciones. Entonces, en este primer caso, nosotros lo que hacemos, primero que nada, es mover el SP. 8 posiciones. Entonces, recordemos que el SP estaba apuntando a la dirección FC y nosotros ahora la movemos a la posición F4. Es decir, le restamos 8 posiciones. Lo siguiente que estamos haciendo es almacenando en la pila el valor de RA y el valor de A0. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Pues nosotros podemos o llamamos a la dirección de retorno que tenemos en esta primera función de factorial, que es la primera que la estamos llamando con 3, decimos que la dirección de retorno es main, una función ahí principal. Y el valor de A0 que tenemos actualmente es 3. Entonces llamamos a factorial con esto. Guardamos esos valores en la pila. Entonces guardamos esos dos valores en la pila y continuamos. Ahora, ¿qué hacemos? El SLTI. Preguntamos, ¿A0 es menor que 1? No, no es menor que 1. Por lo tanto, en T0 va a haber un 0. Y hacemos el branch este que está aquí, de T0 y pasamos a L1. Entonces pasamos a L1 y en L1 básicamente hacemos dos cosas. Entonces vean que ahora decrementamos A0 en 2, que antes era 3, y ahora vale 2, lo decrementamos en 1. El RA es main, que es la función que nos llamó, y ahora vamos a hacer un JAL fact. Vamos a llamarnos a nosotros mismos, pero con un nuevo valor de A0. Entonces nos llamamos a nosotros mismos. Entonces vean que ahora la dirección de retorno cambió, el RA cambió. Y justamente ahora nos llamamos con 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nuevamente vamos a pedir 8 posiciones. Entonces movemos el puntero de pila que estaba aquí a 8 posiciones más abajo en la memoria. Y digo abajo porque vamos hacia direcciones más bajas de memoria. Muy bien, y ahora almacenamos la dirección de retorno, que en este caso es fact3, que es la función que nos llamó, y nuestro valor de A0, que es 2. Entonces guardamos esos dos valores. Entonces vean que para A0 ocupo 1, 2, 3, 4 posiciones de memoria y para la dirección de retorno también 1, 2, 3 y 4. Por eso necesito pedir 8 posiciones en la pila para cada uno de los casos. Nuevamente volvemos al programa, entonces ya pedimos espacio en la pila, guardamos el RA, guardamos el A0 y ahora viene el SLTI y preguntamos, ¿este 0 es A0 menor que 1? No, 2 no es menor que 1, por lo tanto T0 va a ser 0. Y hacemos el salto. Saltamos, si T0 es 0, a L1. Saltamos a L1. ¿Y en L1 qué hacemos? Pues justamente vamos a decrementar a 0 en 1. Estaba en 2, ahora pasa a valer 1. Y vamos a hacer un JAL a factorial. Entonces vamos a pasar ahora a factorial 1. ¿Por qué 1? Porque justamente ahora lo llamamos con un n igual a 1. Y vean que la dirección de retorno antes era factorial 3, ahora es factorial 2, que es la función que me llamó a mí. Nuevamente, en esta función de factorial vamos a decrementar en 8 el puntero de pila, almacenar el RA y almacenar el A0. Entonces, el puntero de pila estaba aquí, lo decrementamos en 8, almacenamos mi dirección de retorno y mi valor de A, que en este caso es 1. Ahora sí, hacemos la comparación. ¿Es 1 menor que 1? No, son iguales. Por lo tanto, T0 se mantiene en 0. Y vamos a saltar a L1. Saltamos a L1.
Entonces en L1, ¿qué hacemos? Decrementamos nuestro n en 1, por lo tanto A0 pasa a valer 0 y llamamos a JAL factorial. Llamamos a otro clon, pero este clon va a ser para n igual 0, que es el valor que tiene nuestro A0. Entonces ya este es el último, ya es factorial 0. Entonces aquí viene lo mismo de antes. Vamos a ver qué hacemos. Lo primero es mover el puntero de pila aquí arriba, 8 posiciones más arriba de donde estaba. Y ahí vamos a guardar mi dirección de retorno y mi valor de A0. ¿Ok? Justamente hacemos eso. Movemos el puntero de pila, guardamos el RA, guardamos el A0. Ahora sí, AN vale 0. Por lo tanto, preguntamos, T0 es igual a A0 menor que 1. Sí, por lo tanto, T0 pasa a valer 1 por primera vez. Y ahora, entonces, el salto no se cumple. Ya esta condición de salto no se va a cumplir. No vamos a saltar a L1, sino que ahora vamos a ejecutar estas 3 instrucciones. Y justamente ejecutamos esas 3 instrucciones. Que esas 3 instrucciones lo que hacen es, primero que nada, poner un 1 en V0, que es básicamente donde vamos a guardar mi resultado de la función. Lo siguiente es agarrar el SP y devolverlo 8 posiciones de donde lo había encontrado. Y ahora sí voy a hacer un JRRA. ¿Y quién es mi RA? ¿Quién me llamó a mí? Factorial 1 fue quien me llamó. Entonces vamos a saltar a factorial 1. Saltamos a factorial 1 y factorial 1 estaba en ese estado. Así había quedado factorial 1 después de que yo había hecho el JAL fact. Yo había ejecutado esta instrucción. Entonces factorial 1 quedó congelado así. Y ahora vamos a empezar a ejecutar a partir de esta instrucción del load word que está ahí. Entonces, ese es el estado en que quedó y ahora vamos a empezar a ejecutar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Desapilar y luego mover el puntero de pila. Entonces hacemos eso. Desapilamos. Entonces recobro mi valor de n y mi valor de la dirección de retorno. Vean que antes era 1 y ahora pasa a ser 2. Y el SP nuevamente lo cambio a donde lo había encontrado. Donde lo había encontrado cuando entró al puro principio factorial 1. Lo devuelvo ahí. ¿Ok? Entonces ya hago eso, ya recobro los valores de mi A0, de mi dirección de retorno y del puntero de pila a como lo había encontrado. Y ahora hago el cálculo de la multiplicación. V0 vale 1, A0 en este caso vale 1, por lo tanto en V0 voy a guardar un 1. Y hago un JRRA. ¿A quién o a dónde voy a devolverme? Voy a devolverme a factorial 2. Nuevamente, factorial 2 es esta función que está aquí y había quedado así como está, con esos valores. Y vamos a empezar nuevamente a ejecutar a partir de esta instrucción. ¿Por qué? Nosotros llamamos a factorial en esta instrucción y cuando nosotros llamamos a factorial el PC apuntaba a esta instrucción, PC más 4 apuntaba a esta instrucción, que es lo que se nos guardó en la pila, en RA, es lo que se nos guardó en RA. Entonces vamos a devolvernos a esta instrucción. Y esta instrucción lo que va a hacer es restablecer los valores originales de RA y de A1. Entonces vean que los tenemos ahora, factorial 3 y 2. Entonces ahora hacemos el cálculo. ¿Cuánto valía V0 antes? 1. Entonces ahora yo voy a hacer 1 por n, que es 2, y lo vamos a guardar en V0.
Entonces guardamos este 2 y hacemos un JRRA y nos devolvemos a la función que nos llamó originalmente, que era factorial 3. Factorial 3, que fue la primigenia con la que empezamos el cálculo del factorial, había quedado en ese estado. Nuevamente, vamos a empezar a ejecutar a partir del load word y estas instrucciones nos van a restablecer la dirección de retorno y el n. Vemos que de factorial 2 devolvimos con un v0 igual a 2. Entonces, hacemos eso, cosas que están pasando, dirección de retorno, ya recuperé mi dirección original de main, ya puedo devolverme a la función que disparó toda esta recursividad, llamando a factorial con 3, que me llamó con un n igual a 3 y que me llamó teniendo el SP en esta posición de memoria, apuntando ahí. Entonces ya puedo volverme tranquilo, ya tengo, las cosas no van a explotar de momento. Todo está donde debería estar. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues v0 factorial 2 me lo devolvió con un 2, mi n es igual a 3, por lo tanto, v0 va a ser igual a 6, que es este 6 que está aquí. Yo voy a hacer un JRRA y me voy a devolver a mi función original y ya se acabó. Todo quedó donde tenía que quedar. En la memoria, sí, en la pila, pues van a quedar los rastros de todos los clones de factorial que se ejecutaron. El de 0, el de 1, el de 2 y el de 3. Eso va a quedar ahí, pero no es problema. Nuevamente, yo todas las direcciones de la pila que son menores a donde yo recibo el SP, todo lo que es para acá lo puedo cambiar. Todo lo que son direcciones mayores a donde recibo el SP no lo puedo cambiar. Entonces, no hay problema que yo devuelva la pila en ese estado. Y con esto se acaba el ejemplo del factorial. Ahora, hablando de más registros del MIPS, hablemos del GP, del Global Pointer. Entonces, ¿para qué sirve este registro? Muy bien, vamos a ver, veamos este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos tres funciones en C, función 1, 2 y 3. Si yo en esta función intento hacer x igual y, o en esta intento hacer y igual x, o en esta intento hacer z igual x, cualquiera de estos intentos me va a dar un error y me va a decir la variable, en este primer caso la variable y no está declarada, la variable x no está declarada, la variable x no está declarada. Es lo que me va a dar el compilador como un error. ¿Por qué? Porque esta variable x existe únicamente dentro del contexto de esta función. Esta variable y solo existe en el contexto de esta función y z solo existe en el contexto de esta función. Pues yo puedo hacer una cosa que es definir variables globales, como esta que está aquí. Entonces la defino fuera del contexto de todas las funciones. Y esta variable es global, existe para todas las funciones. Esto me lo va a aceptar, esto me lo va a aceptar y esto me lo va a aceptar. Pues GP, el Global Pointer, me va a servir para, dentro de la memoria, señalar dónde están mis variables globales. No es una buena práctica utilizar variables globales, se tiene que evitar porque justamente si es una variable global, así como yo la puedo leer, la puedo escribir, entonces se puede escribir en múltiples puntos del programa, por lo que es muy difícil darle la trazabilidad a los cambios y no es una buena práctica. ¿Cuándo se utilizan? Pues en algunos casos de microcontroladores. En los microcontroladores a veces se necesitan variables globales cuando se hacen uso de funciones para modificar registros. O sea, cuando se hace uso de un tema que vamos a ver más adelante que se llama excepciones. Okay, ahí puede ser válido hacer uso de ello, pero la idea es evitarlo a toda costa.
En resumen, ¿qué cosas tengo que salvar yo? ¿Qué cosas no tengo que salvar? Pues vamos a ver. Pues justamente yo necesito preservar dentro de una función obligatoriamente los registros salvados, el SP, el RA y todo lo que está por encima del stack pointer. Y por encima me refiero a direcciones mayores. Y no necesito preservar, es decir, que puedo modificar en una función sin problema los registros temporales, los registros A, los registros V y todo lo que está por debajo del puntero de pila. Es decir, todo lo que es direcciones menores del puntero de pila en el estado en que lo recibo. Todo eso lo puedo modificar. Ok. En el caso de más registros, pues existe otro registro que se llama FP, que es el frame pointer. ¿Cuál es la idea de este frame pointer? La idea de este frame pointer del FP es que me va a marcar el inicio de la pila. Entonces, normalmente cuando yo recibo o salto a una función, pues vamos a tener que el FP y el SP pues van a apuntar más o menos o van a apuntar al mismo lugar, al inicio. Entonces el FP me va a decir dónde empieza la pila para mi función, porque diferentes funciones pueden tener diferentes inicios de la pila. Entonces el FP me va a decir dónde está mi inicio de la pila. Entonces aquí estaba el inicio, pues yo voy a empezar a mover el SP y voy a empezar a guardar cosas, voy a guardar argumentos, direcciones de retorno, registros que necesito salvar, arrays que voy a hacer, diferentes cosas. Voy a ir modificando el SP y cuando yo acabo de hacer todas las modificaciones, pues simplemente y ya voy a acabar la función, pues nuevamente hago SP igual a FP y lo devuelvo en el estado en que lo encontré. Para eso se utiliza el FP, para mostrar al inicio de una función dónde inicia la pila. Lo siguiente que tengo que ver es ya cómo queda el mapa de memoria. Okay, y con esto terminamos. El mapa de memoria, y justamente por eso, digamos, vean que lo dibujé al revés, lo dibujé las direcciones más altas arriba y las direcciones más bajas abajo, la dirección todo 0 aquí y la dirección todo 1 por aquí arriba. ¿Por qué se dibujó de esa forma? Básicamente se dibujó de esa forma porque entonces los libros, por eso es que hablan de arriba del puntero de pila, abajo del puntero de pila, porque lo dibujan de esta forma. Entonces, con abajo significa también la dirección de la gravedad y también direcciones más bajas de memoria. Y arriba, pues también la dirección de la gravedad y direcciones más altas. Simplemente porque lo dibujan de esta forma. Ahora, ¿qué pasa con nuestra memoria, con toda esta memoria que teníamos en MIPS? Pues básicamente se va a dividir en áreas. Y entonces yo voy a tener un área que va de la dirección 0 hasta esta dirección y que esta va a ser una zona reservada de memoria. No se va a utilizar, la va a utilizar el sistema operativo, la va a utilizar el kernel, pero nuestros programas no la van a utilizar. Esta área está reservada para el sistema operativo, básicamente. Ahora vamos a tener estas otras direcciones desde la dirección 40.0000 hasta esta dirección. Y aquí va a haber algo que se llama text. Pero el text básicamente es nuestros programas. Todos los programas que nosotros vamos a hacer en MIPS van a estar en esta zona. Está la zona de código, de programas. Ahí van a estar nuestros programas ejecutables. Luego vamos a tener esta zona de aquí que va a ser donde se van a definir nuestras variables estáticas. ¿Okay? Todo lo que nosotros definamos como constantes, como variables de tipo int, de tipo float, se van a definir en esa área. Todo lo que sea estático. Y luego tenemos esta gran área de memoria que va a tener dos cosas. Una, la pila,
que va a tener un crecimiento negativo justamente, y vamos a tener otra zona que es la zona de memoria dinámica, que muchas veces es necesario tener datos que vayan creciendo a cómo se va ocupando. Entonces, para eso existe lo que se llama asignación de memoria dinámica, y existe algo en donde se asigna la memoria dinámica que se llama heap. Y ese heap, pues básicamente va a estar ubicado en esta zona de memoria. Entonces, la memoria dinámica y la pila, pues tienen crecimientos opuestos. Una crece hacia direcciones más bajas, la pila, y otras a direcciones más altas, la memoria dinámica. El sistema operativo pues ya nos da un error si una pasa a ocupar espacio que está ocupando la otra. Ya sea ahí un stack overflow o algún tipo de error, y se acaba el programa y probablemente también se dé un fallo del sistema operativo, o un segmentation fault en Linux, o un pantallazo azul en Windows o algo así. Hasta aquí llegamos con el tema de funciones, y continuamos con temas ya de aritmética en los siguientes vídeos. Muchas gracias y que lo pasen bien.